ertzaintzako langileen lan baldintzekin. Jakina den bezala, indarrean dagoen azken lan hitzarmena, ertzaintzaren azken lan hitzarmena 2011koa da, baina, harrezkero hainbat aldaketa eta zuzenketa puntual egin izan dira, langileen lan baldintzak hobetzeko, eta gaur onartutakoa, hoien artean laugarrena izango da. Gaur onartu den akordio honek praktikan ertzaintzako 3 talderi eragingo die, eta haientzako hobekuntzak ekarriko ditu, bai diru-sarreren aldetik eta bai lan baldintzen aldetik. Lehenengoak zerikusia du 55etik gorako ertzainekin, 55 urtetik aurrera eta 60 urterekin erretiroa hartu arte, beraien jarduera modulatzeko aukera izango dute eta horrek komplemento bat izango du. Bestetik, ikerketa sailarekin zerikusia duen akordio bat dago, 1.800 pertsonari eragiten dio akordio honek, eta helburua da beraien ordainsari baldintzak hobetzea. Eta hirugarrenak zerikusia du genero berdintasunarekin, erantzukidetasunarekin eta seme-alaben zaintzarekin. Gobernuak onartu dituen 3 erabaki hauek guztira 6,3 milioi euroko eragina izango dute aurrekontuetan. A propuesta del Departamento de Seguridad hemos aprobado un acuerdo que modifica las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Ertzaintza. Como es sabido, el último convenio laboral que regula las condiciones de trabajo de estos servidores es del año 2011, pero aquel acuerdo ha tenido modificaciones puntuales a lo largo del tiempo. Esta que hoy hemos aprobado es la 4ª modificación que se realiza sobre aquel acuerdo de condiciones de trabajo y incluye una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento y la organización de la Ertzaintza y a la vez mejorar también las condiciones de trabajo de unos determinados colectivos de la Ertzaintza. Se trata específicamente, por un lado, de los agentes que entre los 55 años y los 60 años deseen comenzar a modular su actividad profesional por motivos de edad. Por otro lado, hay una serie de acuerdos dirigidos a la unidad de investigación criminal en la que trabajan unos 1.800 ertzainas y se trata de mejorar sus condiciones retributivas para asegurar el buen funcionamiento de esta unidad. Y, en tercer lugar, están los avances que, mediante este acuerdo ya adoptado, se quieren alcanzar en aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, la corresponsabilidad en la atención de hijos e hijas. El conjunto de las medidas hoy aprobadas para la plantilla de la Ertzaintza tiene un efecto presupuestario de 6,3 millones de euros. Barne sailak edo segurtasun sailak aurkeztuta zenbait enpresaren kanpo larrialdietako planak onartu ditugu. A propuesta del Departamento de Seguridad hemos aprobado también una serie de planes externos de una serie de empresas. Se trata concretamente Bizkaian, Ilarduia, Zornotzan, Mayer, Ayangizen, Petronor Muskizen eta Bilbaina de Alquitranes, Barakaldon. Eta Arabari dagokionez, Guardian Llodio 1 eta hori Laudion eta General Kimika Zau Lantaranen. Babes zibileko plan horien helburua da aldez aurretik eman beharko litzatekeen erantzuna prestatzea inoiz enpresarien kanpokaldean istripu larriren bat balego. El objetivo de estos planes, que periódicamente se presentan y se aprueban en Consejo de Gobierno, es articular planes de protección civil con el objetivo de dar la mejor respuesta posible a hipotéticos accidentes que se pudieran producir en el exterior de las mismas. Ekonomiaren garapen eta nekazaritza sailak aurkeztuta, Arabako Arrioxako ardoaren sektoreari zuzendutako diru laguntza batzuk onartu ditugu gaurkoan. Hain zuzen, helburu bezala dute Arrioxako jatorri deitura kontrolatuaren pean dauden ardoak destilatzeko diru laguntzak bideratzea. Laguntza hauek bigarren aldiz emango dira jarraian eta beraien helburua da merkatura iristeko zailtasunak dituzten kupategien soberakinak
destilatzea eta beste produktu bat bihurtzea, eta honen arrazoia da, momentu honetan zenbait upategitan ardo estok handiak pilatzen ari direla. Beraz, hartzaileak izango dira ardoa ekoizten duten enpresak, eta izango dira Errioxako denominazioaren babespean egiten diren ardoak. Igazkoarekin konparatuta zerbaitetan aldatu dira prozedurak eta horiek argituta dauzkatzue banatu zaizuen prensa dosierrean. El Gobierno ha aprobado conceder unas ayudas extraordinarias al sector de vino que trabaja bajo la regulación o bajo la denominación de origen controlada Rioja y que tienen como objetivo la destilación de vinos excedentes. Es el segundo año que el Gobierno aprueba este tipo de ayudas. Están destinadas a las bodegas de Rioja Alavesa, en nuestro caso, y la razón principal es que se ha producido una acumulación de excedentes y grandes stocks de vinos con dificultades para acceder a los mercados, tanto españoles como internacionales. Por lo tanto, se trata de buscar una estabilidad en la actividad de estas bodegas productoras de vino en Euskadi en una situación que es de excepcionalidad como consecuencia de estos excedentes que se han producido, y el objetivo también es resolver esta cuestión antes de que en otoño de este año se produzca la nueva vendimia y se renueve la producción de vino. Eta Arantxa Tapiaren eskutik iritsi da baita ere beste akordio proposamen bat eta onartuta geratu da, eta bere helburua da gure erkidegoan angularen arrantza profesionala arautzea, eta bide batez arrantzale profesionalen erregistroa sortu dugu dekretu baten bitartez. Gogoan izango duzue Europa mailan jarduera profesional bat izan behartzuela, erabakizela, eta sektorearen ordezkariekin elkarlanean finkatu da ze modutan arautuko den jarduera. Helburu bezala alde batetik murriztapen batzuk dakartza, baina helburu bezala finkatu da arrantza mota honen kudeaketa jasangarria erraztea, esan bezala akordioaren bidez egin, eta beraz lankidetza eredu bat sortu da dekretu hau onartu aurretik, harrapaketa kuota batzuk izango dira, monitorizazio bat izango da, baita ere, jakiteko ze egoeratan dauden arrain hauen neurriak, eta helburu bezala izango du jarduera profesionalizatzeaz gainera, espezie honen konservazioa. Angularen arrantza jagolea esango genuke. A propuesta del Departamento de Desarrollo Económico de la consejera Arantxa Tapia, el Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la pesca profesional del angula en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se crea el registro de pescadores profesionales de angula. Como saben, existe una restricción general a nivel europeo para ordenar esta actividad y, por lo tanto, el Gobierno, a través de este decreto que ha sido previamente acordado con los representantes del sector de la pesca del angula, quiere abordar su profesionalización con una serie de medidas y de objetivos. Por una parte, quiero insistir en la tarea de colaboración que ha existido con los representantes del sector. Esta norma también permitirá establecer unas cuotas de captura y un modelo de monitorización de la misma, y también se plantea como objetivo que exista un aseguramiento de la conservación de esta especie a través de la denominada pesca vigía de la angula. De esta manera, como digo, se conseguirá, por una parte, profesionalizar la actividad y, por otro lado, hacer que esta pesca sea responsable y corresponsable en todas sus fases hasta su llegada al mercado. Hezkuntza sailaren eskutik bi arlo aipatu nahi ditut. Lehenak inbertsioekin du zerikusia. Alde batetik ia 10 milioi euroko partida bat bideratu da, ean, Natxitua auzoan, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxearen eraikin berria eraikitzeko. Eta bestetik, kasu honetan Urnietako herriaz ari naiz, beste inbertsio bat onartu da bertako bigarren hezkuntzako ikastetxea aurrera ateratzeko. Kasu honetan EGAPE ikastetxea da.
Eta hezkuntza sailaren eskutik azpimarratu nahi dut gaur onartu dugun beste akordio bat, eta honek zerikusia du hezkuntza sistema inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko onartu dugun dekretua. Dekretu berri honek azken hamarkada hauetan gizartean izan diren aldaketak aztertzen ditu eta ekarri nahi ditu hezkuntza sistemara. Paradigmak erabat aldatu direlako urte hauetan. Lehen integrazioaz eta desberdintasunaren kudeaketaz hitz eginten zen kasuetan eta tokietan, orain inklusioaz eta ekitateaz hitz egiten da, eta horrek eskatzen du kontzeptu berriak lantzea eta gai honi modu berrian erantzutea. Helburua, eta horrela definitzen du dekretuak, eskola inklusiboa da. Eta beraz, bertara doazen ikasle guztiek dute eskubidea kalitatezko hezkuntza jasotzeko, baina baita ere bizitzarako gaitasunetan garapen mailarik altuena lortzeko helburua. Eta horri eutziz, dekretu honen bitartez, neurri horiek eta laguntzak bideratzen dira helburu hori lortzeko. El Departamento de Educación ha presentado al Consejo para su aprobación el nuevo decreto de respuesta a la diversidad en el marco de un sistema educativo inclusivo. Así se denomina, el decreto. Y, bueno, el decreto pretende reflejar en la actividad de los centros escolares un gran cambio que se ha producido en nuestra sociedad, un cambio que ha hecho que conceptos que hasta ahora se utilizaban en el sistema educativo, como podía ser el de la integración o el de la compensación de las desigualdades, den paso ahora a conceptos como el de la inclusión y la equidad. Por tanto, se trata de garantizar que todos los alumnos, sea cual sea su condición, reciban una educación de calidad y a la vez que todos y todas ellas puedan alcanzar el máximo nivel de desarrollo en las competencias que necesitan para hacer frente a la vida. El decreto hoy aprobado establece las medidas de formación y acompañamiento, así como de preparación del profesorado que son necesarias para hacer frente a esta cuestión que en los próximos años necesitará un desarrollo más importante. Eta azkenik, garraio sailari lotutako bi akordio, abiadura handiko edo trenbide berriaren garapenarekin zerikusia dutenak. Jakina da, Eusko Jaurlaritzak izan duela Gipuzkoako adarrean lanak aurrera ateratzeko ardura, enkomienda baten bitartez, eta gaur erabaki da indarrean dagoen akordio horretatik bi gai berezi ateratzea. Batetik, Ezkioko geltokian geratzen diren lanak hitzarmenetik aterako dira eta Adifek bere kontura egingo ditu lan hauek. Aldi berean, eta hau da bigarren erabakia, edo bigarren arloa, Astigarragako geltokiaren lanak hemendik kanpo geratzen dira, berez linea konbentzionala delako, ez abiadura handikoa, eta beraz lan hauek egiteko hitzarmen berezi bat izango da Adif, Espainiako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Y finalmente, también de la mano del Departamento de Transportes, una modificación de la encomienda de gestión que encargó a la Administración vasca el desarrollo de las obras del tren de alta velocidad en el tramo guipuzcoano. Son unas obras que prácticamente se encuentran finalizadas y hoy se ha decidido firmar un convenio de colaboración para sacar dos cuestiones de esta encomienda. Por un lado, se excluyen del convenio en vigor los trabajos que restan en la estación de Ezkio y corresponderán en exclusiva estas obras a Adif. Y por otro, se excluye también de este convenio las obras de construcción de la estación de Astigarraga, que al tratarse de una línea convencional serán activadas a través de un nuevo convenio que será suscrito entre Adif, el Gobierno español y el Gobierno vasco. Y antes de dar paso a sus preguntas, quiero anunciarles también que se ha producido un cese en el Departamento de Salud. Ha sido un cese, a petición propia, de José Antonio de la Rica Jiménez,
como director de Atención Sociosanitaria, y es un cese que se ha producido a petición propia y, bueno, el señor de la Rica pasará a su lugar, a su plaza original en Osakidetza, donde se jubilará en los próximos meses. Esa es la razón del cese que les acabo de anunciar. Bueno, hauek dira nire aldetik komentatu nahi nizkizuen gaiak, eta orain, zuena da hitza. Oraindik ez dut burua altxatu. Esto es ikusiko, ze orden. Por la emoción. 3-2-1-0. Bueno, yo quería preguntarle, siendo el último Consejo de Gobierno, qué ambiente se ha vivido. No sé si se han despedido entre los consejeros y consejeras y si el propio Urkullu les ha dedicado algunas palabras, un poco qué ambiente se ha vivido. Bueno, espero no vulnerar ningún secreto de gobierno. Bueno, ha sido un Consejo de Gobierno diferente, en la que a medida que cada uno de los consejeros y consejeras íbamos exponiendo los temas que correspondían a nuestros gobiernos, pues el Lehendakari ha ido recordándonos que eran los últimos acuerdos que íbamos a aportar y adoptar en el Consejo de Gobierno. He dicho al principio que, siendo el último, no ha sido el más breve de los consejos que hemos tenido. Los órdenes del día del Consejo de Gobierno y de la parte económica del Gobierno han recogido 55 acuerdos diferentes que nos parecía importante adoptar antes de terminar nuestra tarea. Y bueno, pues al final ha habido palabras de agradecimiento y de reconocimiento por parte del Lehendakari y de algunos y algunas de los consejeros. Ez dakit lehendakariak hausnartu duen edo etorkizun hurbilean ze izan daitekeen bere proiektua, zuen agurra zenena izan diren agurrak, ez dakit zehazterik izango dut. Bueno, esan dut, gaurko gobernu batzordearen bilera ezohikoa izan dela. Hoi ez ditugun gauza batzuk egin ditugulako. Lehenengoa izan da, denokinen jakitun, gure azken gobernu batzordea zala, eta sail bakoitzaren gaiak aurkeztu gala, lehendakariak gogorarazi du agintaldian hartzen genituen, sail hartzen genituen azken erabakiak zirela. Eta gobernu batzordea bukatuta, lehendakariak esker onezko hitzak izan ditu, gutariko guztiontzat, eskertu digu eman diogun babesa, eta eskertu digu egin dugun lana, esanaz, bere ustez, Euskal Gizartearen onerako izan den lan bat izan dela. Eta lehendakariaren hitzoiek erantzuna izan dute, zenbait sailbururen aldetik tono berean. Eta gobernu gaiez ari ginenez, ez da tokirik egon beste kontu personaletarako. ¿Les ha contado el Lehendakari qué planes tiene? Bueno, se trataba de un Consejo de Gobierno con un orden del día ejecutivo y gubernamental donde no ha habido espacio para cuestiones personales como la que usted me plantea. Iker. Sí, yo quería preguntarle por su futuro. Hace unas semanas no nos quiso responder a la pregunta. Hoy ya es el último consejo de la legislatura. Bueno, ¿cuál es su perspectiva a partir de ahora? Bueno, durante estos 4 años que he comparecido ante ustedes como portavoz de gobierno, siempre he evitado hacer referencias a mi persona y hoy voy a hacer lo mismo. Hasta el próximo sábado estoy a las órdenes del Lehendakari Urkullu y a partir de ese día pues será el nuevo Lehendakari, Manuel Pradales, quien tome las decisiones correspondientes sobre sus equipos. Bueno, zuen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren bozeramale bezala 4 urtez agertu naiz, eta zentzu horretan agur esaten dizuet, eskerra honez gainera, bihotz-bihotzez. José. Varias cuestiones. Una, el vicelehendakari en funciones y consejero de Interior ha explicado si había urgencia
en la toma de estos acuerdos respecto a las condiciones laborales de la Ertzaintza. Y lo digo porque lo habitual es que el nuevo gobierno pues hubiera podido ofrecer este tipo de mejoras casi como una especie de carta de presentación del Ejecutivo que se conocerá el próximo sábado. Además, me gustaría saber si en el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta que es un Consejo de Gobierno tan especial, ha habido algún tipo de cierre por parte del Lehendakari Urkullu, más allá de los comentarios que ha podido realizar a las propuestas de cada uno de los consejeros. También si han culminado aquellos deberes que les puso el Lehendakari de pasar a limpio todo lo que habían tenido entre manos y qué cuestiones quedaban pendientes para facilitar la transición al gobierno de Pradales, y si este trabajo ustedes se lo han trasladado ya al señor Pradales. Y por último, además del Consejo de Gobierno, ¿tienen previsto celebrar, no sé, algún tipo de comida, despedida, quizás, porque es lo habitual después de una actividad profesional tan intensa? Bueno, el acuerdo sobre las condiciones de trabajo de la Ertzaintza que hoy hemos aprobado responde a una serie de cuestiones que durante años han estado planteadas en las diferentes mesas de negociación y que tengo que decir que sobre las que no ha sido posible alcanzar un acuerdo con la parte sindical. Pero el Gobierno ha pensado que por la importancia que tienen esas diferentes casuísticas que se abordan en el cambio de las condiciones de trabajo de los tres colectivos que les he citado, hacían conveniente adoptar cuanto antes estos acuerdos para, como he dicho antes, garantizar la organización, el buen funcionamiento de estas actividades, de estas áreas de la Ertzaintza, y también retribuir adecuadamente, en función de esos cambios, a los ertzainas que están implicados en las mismas. Bueno, con respecto a las intervenciones que hemos tenido cuando hemos ido proponiendo nuestras propuestas de acuerdo, que todas han sido adoptadas, en un gobierno de coalición existe un programa de gobierno, pero en muchas ocasiones los contenidos de ese programa de gobierno pueden provocar puntos de vista diferentes y planteamientos diferentes, a veces entre departamentos de un mismo partido político y a veces también entre departamentos correspondientes a los dos partidos que han sustentado esta coalición. Tanto en la intervención del Lehendakari como en una intervención del consejero Iñaki Arriola, ha habido un reconocimiento a la disposición, al acuerdo y al diálogo que todos los departamentos han mantenido durante estos años. Y me atrevo a afirmar, y esto lo hago como portavoz del Gobierno y, por tanto, también como observador de lo que sucede en la mesa de Gobierno, que han sido muchos los casos en los que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de todos y todas los consejeros del Lehendakari Urkullu para llegar a acuerdos e intentar evitar transmitir a la sociedad una sensación de bronca y de diferencia. Es cierto que ha habido un par de cuestiones que han tenido cuestiones en las que ha habido diferencias y han tenido una proyección en la sociedad, pero créanme que han sido la ínfima minoría de las que se han planteado y que, lo puedo decir, he sido consejero de este Gobierno durante los últimos 8 años, en 2 gobiernos de coalición, y puedo ratificar lo que tanto el Lehendakari Urkullu como el consejero Arriola han dicho, hoy en funciones de vicelehendakari, de que ha habido un esfuerzo permanente para llegar a acuerdos y evitar transmitir a la sociedad conflictos que no eran necesarios. Y finalmente, finalmente todavía no. Había una tercera cuestión que tenía que ver con los deberes que nos ha encomendado el Lehendakari. Bueno, pues efectivamente, todos los departamentos hemos hecho las tareas que nos impuso el Lehendakari. La primera tarea consistía en identificar todos aquellos aspectos de nuestra gestión que no están finalizadas, porque vencerán o estarán finalizadas al cabo del año. Todas nuestras convocatorias, concesiones de subvenciones, desarrollo de leyes, decretos, órdenes, son tareas que se contemplan para que se ejecuten a lo largo de todo un año natural. Al año todavía le quedan 6 meses. Hay cuestiones que están lanzadas y que hay que culminar y, por lo tanto,
la primera tarea que nos pidió el Lehendakari era la de identificar todas esas cuestiones que necesitan de una atención, que necesitan un seguimiento, de forma que quien llegue a los departamentos en los que nosotros ahora estamos, bueno, pues tengan toda la información necesaria para culminar bien la tarea que tenemos encomendada. Y luego también creo que en muchos departamentos hemos hecho el esfuerzo de dejar por escrito, bueno, cuáles son diferentes ámbitos y campos en los que se podrían hacer cosas de otra manera o hacer nuevas cosas, pero bueno, esas son casi aportaciones personales que quedan en manos de los nuevos equipos y ellos decidirán en función del acuerdo de gobierno que han suscrito PNV y PSE si son susceptibles o no de llevarse a cabo. Y lo que los departamentos hemos hecho ha sido facilitar esa información al Lehendakaritza y será el Lehendakari quien haga llegar toda esa información al nuevo Lehendakari Imanol Pradales. Y finalmente, bueno, lo que sí hemos hecho hoy es desayunar juntos, un desayuno frugal antes de reunirnos en el Consejo de Gobierno. En relación a estas intervenciones del señor Urkullu y señora Arriola, ¿usted considera justas las críticas que han recibido los consejeros del PNV durante el último año, porque su gestión ha sido, para el secretario general del Partido Socialista, Nico Andueza, peor que la realizada por parte de los consejeros socialistas? Bueno, si algo tengo que decir del gobierno del que he formado parte estos 8 años es que han sido gobiernos de equipo, en los que todas las cuestiones que se iban aprobando eran objeto de negociación y pasaban por el Consejo de Gobierno. Y siempre he pensado que las críticas que se hacían desde fuera al Gobierno incumbían a todo el equipo, no solo a algunos departamentos. Bai, esan duzu talde lana dala azpimarratuko zenukena, orain azken batzordea gaurkoa izan da, eta ahalegin berezi horiek egin dituzuna, irainak edo, bueno, ikamikak kanpoan edo azaleratzeko eta barneko lana aurrera ateratzeko. Hori da berresten duzuna gaur azken batzordearen honetan. Bueno, azken aldi honetan, bi koalizio gobernu izan dira. 11. legegintzaldiari egokitu zitzaiona eta 12. legegintzaldiari orain amaitzen denari. 8 urte izan dira eta bi gobernu ezberdin eta bietan izan dira Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partidu Sozialistaren ordezkari, helburu ezberdinak. Koalizio gobernu batek, gure kasuan behintzat, ez da horrela gertatzen toki guztietan, gobernu hitzarmen bat dauka oinarrian eta arloza arlo, aldez aurretik alderdi biek identifikatu eta adostutako proposamenak eta konpromisoak dituzte. Eta bai aurreko agintaldian eta bari honetan gobernuko kide izan girenek egin dugun alegina izan da puntuz puntu betetzea hitzartuta eta adostuta zegoen hori. Sinistu idazue, esaten badizuet, askotan izan direla ikuspuntu ezberdinak, kasu batzuetan EAJ-ko sail ezberdinen artean, beste batzuetan EAJ eta Partidu Sozialistaren arteko sailen artean sortu dira diferentzia biak, eta beti ahalegindu gara arian ikuspegi ezberdinak batu eta akordiotara iristen. Oso gutxi izan dira, 8 urte hauetan, gizarteari bidali dizkiogun gure diferentziak edo ezadostasunak. Eta horrek eskatu du talde bezala funtzionatzea, eskatu du argi edukitzea zeintzen adostutako esparrua, gobernu hitzarmenak dioena, eta horren gainean akordioak lortzea. Bai, José. Sí, estando como estamos ya a final de mandato y además en este mes de junio, me gustaría, si fuera tan amable, que le pusiera una nota del 1 al 10 al gobierno que hoy termina en sus funciones. Creo que no me corresponde a mí hacerlo. Creo que es la sociedad la que a través de diferentes encuestas, convocatorias, elecciones, nos ha puesto la nota. David. Sí, quería preguntarle sobre una nota precisamente, uno de los informes relacionados con PISA que sitúa a Euskadi a la cola del pensamiento creativo. No sé si han manejado estos datos en esta última reunión del Consejo de Gobierno y si tiene alguna reflexión al respecto. Pues no, yo he conocido la noticia mientras estaba celebrando el Consejo de Gobierno y
Bueno, lo que de momento podría comentar es, en primer lugar, bueno, que se trata de un informe con un contenido nuevo. Es la primera vez que se analiza la capacidad creativa de nuestros alumnos y alumnas y, por lo tanto, no existe una referencia temporal ni comparativa para saber si se está produciendo o no una evolución en este dato o si es positiva o negativa. En una primera interpretación parece que las diferencias entre estados y regiones o comunidades autónomas no son muy grandes y, en cualquier caso, lo que sí diría es que bueno, hay multitud de datos que se publican a lo largo del año de diferentes fuentes y creo que es el análisis y la interpretación de ese conjunto de datos el que mejor indica cuál es nuestra posición relativa en lo que es el desarrollo del sistema educativo, ¿no? Y hay cuestiones que nos parecen muy relevantes que sitúan a nuestra comunidad en una posición relativamente muy positiva, como puede ser todo lo que tiene que ver con el fracaso escolar, donde tenemos datos que son muy inferiores a los de otros ámbitos y son unos datos que están mejorando y se reproducen año a año y mantenemos esa posición relativa positiva en un tema que es una cuestión muy importante. Está también el nivel de personas que han tenido han obtenido un título universitario de grado, de posgrado o másteres, doctorados, que también nos sitúa a la cabeza de Europa y que no sería posible sin un buen sistema educativo. Existen también unos datos que todo el mundo conviene en decir que son excelentes en el ámbito de la formación profesional y de la formación dual. Ahí están los datos de una formación profesional que lleva años respondiendo a las necesidades de las personas que estudian, pero también a las necesidades de las empresas y del aparato productivo. Por lo tanto, consideramos que es el conjunto de todos esos indicadores, tanto los positivos como los negativos, los que mejor indican cuál es la posición relativa del sistema educativo vasco. Bueno, usten badidazue, eskerrak eman nahi dizkizuet, lau urte hauetan astez-aste hemen izan gara, seguru ez ditudala beti bete, espero zenituzten gauzak eta zeneuskaten espektatiba guztiak, baina beti ahalegindu naiz nire lana ahalik eta modurik gardenenean egiten, eta eskertzen dut zuengandik beti eduki dudan harrera ona. Eskerrik asko. Bueno, ostegunera arte, legebiltzarrean ikusiko. Estaremos a ver.